Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los proyectos formativos y le vamos a explicar a la maestra Yuli sobre qué es un proyecto formativo y cómo se elabora. Comencemos. Buenos días, maestra Yuli. Hola, Hoy voy a explicarle la importancia que tiene el desarrollo de los proyectos formativos. qué bien, esto suena muy interesante. En la actualidad, la educación sigue priorizando los contenidos, tanto programas de estudios, libros y hasta la prueba enlace se enfocan a enseñar y evaluar solo contenidos. ¿Y qué pasa si aprendo todo y saco 10 en todos mis exámenes? ¿Sería una persona exitosa? Serás una persona con muchos conocimientos y te ayudará en tu vida, pero no te asegura que seas una persona con mucho éxito. De acuerdo con el Dr. Tobón, el paradigma de enseñar contenidos ya no es pertinente en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, lo que deben aprender los estudiantes en el nuevo contexto social son estrategias para buscar, procesar, analizar, crear, adaptar, innovar y aplicar el conocimiento en los problemas del contexto. ¿Y qué es un problema del contexto? El problema del contexto son situaciones dadas en las que se encuentra inmiscuido el alumno, los profesores y los familiares, abordando una amplia gama de situaciones como ecológicos, familiares, éticos, científicos, salud, higiene, etc., y en la cual será necesario desarrollar una solución integral mediante la aplicación de un proyecto formativo. Nuestra finalidad, de acuerdo con la sociedad del conocimiento, es hacer que nuestros estudiantes se conviertan en personas activas y sobre todo emprendedoras. De esta forma, dejaremos los procesos mecánicos de aprendizaje de contenidos, pasando a la resolución de problemas del contexto, lo que promoverá a que nuestros alumnos aprendan a gestionar conocimientos, a comprenderlo, a adaptarlo, a crearlo, a innovarlo y sobre todo a aplicarlo. Existen muchas estrategias que tanto tú como yo usamos, y esto no significa que ya no nos ayudarán más. El punto principal es centrar estas estrategias que conocemos, pero trabajando con los problemas de contexto. Esto es, que nuestros alumnos no solamente se deben de quedar con el conocimiento, deben aplicar sus conocimientos adquiridos para resolver algún problema del contexto. De esta forma, lograremos que nuestros alumnos se centren en el aprendizaje significativo, el cual tendrá un impacto real en nuestros estudiantes. ¿Alguna duda, maestra Yuli? No, continúe, maestro. Ok, entonces continuemos. Antes de hablar sobre los proyectos formativos, debemos hablar sobre el enfoque de la socioformación. Este enfoque busca responder a los retos de formar para la sociedad del conocimiento, con base en la realización de proyectos formativos transversales, en los cuales tanto directivos como docentes y familia tengan un sólido proyecto ético de vida, espíritu emprendedor, competencias para afrontar los retos del contexto y sobre todo un trabajo colaborativo. El Dr. Tobón nos menciona que la socioformación surge a partir de las contribuciones del constructivismo. El socioconstructivismo, las competencias, el pensamiento complejo, la gestión de calidad y el método de proyectos, pero los trasciende para abordar los retos de lo que implica vivir en la sociedad del conocimiento y trascender el énfasis en la información, en la cual se encuentra actualmente la educación en nuestro país, con los enfoques pedagógicos tradicionales. Entonces podemos decir que la socioformación se centra en que nuestros alumnos resuelvan de forma integral los problemas del contexto por medio de proyectos, tomando en cuenta siempre los 4 ejes que la misma socioformación nos propone, que es el proyecto ético de vida, el espíritu emprendedor, el desarrollo de las competencias para afrontar los retos del contexto y el trabajo colaborativo. Ahora vamos a hablar sobre los proyectos formativos dentro del enfoque de la socioformación. Los proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación. Esta estrategia consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto, por ejemplo, personal, familiar, social, laboral, profesional, ambiental, ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc., buscando la formación de al menos una competencia y logrando una evidencia o producto en concreto.
La importancia que tiene el desarrollar los proyectos formativos es que los estudiantes desarrollan las competencias poniendo en acción los saberes que el Dr. Tobón nos menciona, y son el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. De esta forma, al momento de tener un problema del contexto, los alumnos puedan interpretar, argumentar y finalmente resolver, tomando como base el trabajo colaborativo, lo que lograrán tener competencias vitales para formar y consolidar los valores universales. Ahora te voy a enseñar cómo hacer una planeación de un proyecto formativo. Primero debemos tener un título atractivo para el proyecto, de acuerdo al problema que vamos a resolver. Así también debemos saber el tiempo que vamos a emplear para el desarrollo de nuestro proyecto. También debemos establecer la transversalidad, y esta consiste en abordar un problema con los saberes de varias disciplinas, áreas o campos con el fin de lograr una comprensión y resolución más integral y sistémica. Después, se establecen las actividades que se van a realizar durante el proyecto, y estas son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver el problema del contexto. También se deben incluir las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. En el apartado del direccionamiento, se acuerda el proyecto que se va a llevar a cabo con los estudiantes. Así también se establece el trabajo colaborativo que se va a llevar a cabo. Para identificar todo esto, se recomienda que se utilicen estrategias como lluvias de ideas y mapas mentales. También se debe analizar y comprender los conceptos claves necesarios para llevar a cabo el proyecto. En este apartado también vamos a interpretar el problema concreto que vamos a resolver. De igual forma, debemos identificar la transversalidad con la que vamos a trabajar. Esto es, identificar con qué otras asignaturas vamos a trabajar en conjunto. En la parte de la planeación, debemos acordar con los estudiantes las actividades que se van a llevar a cabo para resolver el problema y apropiarse de los saberes. También se debe invitar a los estudiantes, y esto debe ser pertinente, a que ellos realicen sugerencias frente a las actividades a implementar, de tal forma que los alumnos se sientan cómodos para realizar esta actividad. También se deben comprender las ideas necesarias para así plantear la resolución del problema. Se pueden utilizar los mapas conceptuales, los mapas mentales, cartografía conceptual, etc. De igual forma, se debe comprender el problema a partir de los contenidos disciplinares de nuestra asignatura, y también se debe determinar con claridad los recursos necesarios para resolver el problema. Y por último, debemos establecer qué acciones nos ayudarán y así también descartar las que no nos puedan dar algún resultado favorable, de tal forma que podamos implementar las acciones que aseguren el éxito de nuestro proyecto. En el apartado de actuación, debemos buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el problema. Y la manera en que resolvamos el problema debe estar de acuerdo con lo establecido en la planeación, tomando en cuenta las competencias. Así también, en este punto debemos establecer una reflexión en torno al proceso, para ver si estamos bien o hay que hacer alguna modificación a nuestro proyecto o a nuestras actividades. Y también se deben presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema, de acuerdo con los criterios determinados. En el apartado de comunicación, se debe planear el informe final del proyecto. Así también se debe presentar el informe final del proyecto con las personas involucradas. También se debe reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Y también se debe autoevaluar las evidencias y mejorarlas. Y también, asimismo, coevaluar las evidencias de otros compañeros. Y por último, se debe reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves con análisis de casos complementarios si es necesario por el profesor. También, en la planeación de nuestro proyecto formativo están las evidencias. En estas se indica el producto o los productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del proyecto. Así también los recursos. Estos describen los materiales o equipos que se deben emplear para realizar las actividades y presentar las evidencias establecidas,
considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan formar en el proyecto. A continuación tenemos un ejemplo del formato de un proyecto formativo y podemos identificar que se encuentran todos los elementos ya antes mencionados aquí en este formato. Está el título del proyecto, la duración, la transversalidad, las competencias, el problema del contexto, las actividades de direccionamiento, de planeación, de actuación y de comunicación, así como las evidencias y los recursos. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los proyectos formativos y le vamos a explicar a la maestra Yuli sobre qué es un proyecto formativo y cómo se elabora. Comencemos. Buenos días, maestra Yuli. Hola. Hoy voy a explicarle la importancia que tiene el desarrollo de los proyectos formativos. ¡Qué bien! Esto suena muy interesante. En la actualidad, la educación sigue priorizando los contenidos, tanto programas de estudios, libros y hasta la prueba enlace se enfocan a enseñar y evaluar solo contenidos. ¿Y qué pasa si aprendo todo y saco 10 en todos mis exámenes? ¿Sería una persona exitosa? Serás una persona con muchos conocimientos y te ayudará en tu vida, pero no te asegura que seas una persona con mucho éxito. De acuerdo con el Dr. Tobón, el paradigma de enseñar contenidos ya no es pertinente en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, lo que deben aprender los estudiantes en el nuevo contexto social son estrategias para buscar, procesar, analizar, crear, adaptar, innovar y aplicar el conocimiento en los problemas del contexto. ¿Y qué es un problema del contexto? El problema del contexto son situaciones dadas en las que se encuentra inmiscuido el alumno, los profesores y los familiares, abordando una amplia gama de situaciones como ecológicos, familiares, éticos, científicos, salud, higiene, etc., y en la cual será necesario desarrollar una solución integral mediante la aplicación de un proyecto formativo. Nuestra finalidad, de acuerdo con la sociedad del conocimiento, es hacer que nuestros estudiantes se conviertan en personas activas y sobre todo emprendedoras. De esta forma, dejaremos los procesos mecánicos de aprendizaje de contenidos, pasando a la resolución de problemas del contexto, lo que promoverá a que nuestros alumnos aprendan a gestionar conocimientos, a comprenderlo, a adaptarlo, a crearlo, a innovarlo y sobre todo a aplicarlo. Existen muchas estrategias que tanto tú como yo usamos, y esto no significa que ya no nos ayudarán más. El punto principal es centrar estas estrategias que conocemos, pero trabajando con los problemas de contexto. Esto es, que nuestros alumnos no solamente se deben de quedar con el conocimiento, deben aplicar sus conocimientos adquiridos para resolver algún problema del contexto. De esta forma, lograremos que nuestros alumnos se centren en el aprendizaje significativo, el cual tendrá un impacto real en nuestros estudiantes. ¿Alguna duda, maestra Yuli? No, continúe, maestro. Ok, entonces continuemos. Antes de hablar sobre los proyectos formativos, debemos hablar sobre el enfoque de la socioformación. Este enfoque busca responder a los retos de formar para la sociedad del conocimiento, con base en la realización de proyectos formativos transversales, en los cuales tanto directivos como docentes y familia tengan un sólido proyecto ético de vida, espíritu emprendedor, competencias para afrontar los retos del contexto y sobre todo un trabajo colaborativo. El Dr. Tobón nos menciona que la socioformación surge a partir de las contribuciones del constructivismo, el socioconstructivismo, las competencias, el pensamiento complejo, la gestión de calidad y el método de proyectos, pero los trasciende para abordar los retos de lo que implica vivir en la sociedad del conocimiento y trascender el énfasis en la información, en la cual se encuentra actualmente la educación en nuestro país, con los enfoques pedagógicos tradicionales. Entonces podemos decir que la socioformación se centra en que nuestros alumnos resuelvan de forma integral los problemas del contexto por medio de proyectos, tomando en cuenta siempre
los 4 ejes que la misma socioformación nos propone, que es el proyecto ético de vida, el espíritu emprendedor, el desarrollo de las competencias para afrontar los retos del contexto y el trabajo colaborativo. Ahora vamos a hablar sobre los proyectos formativos dentro del enfoque de la socioformación. Los proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación. Esta estrategia consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto, por ejemplo, personal, familiar, social, laboral, profesional, ambiental, ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc., buscando la formación de al menos una competencia y logrando una evidencia o producto en concreto. La importancia que tiene el desarrollar los proyectos formativos es que los estudiantes desarrollan las competencias poniendo en acción los saberes que el Dr. Tobón nos menciona, y son el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. De esta forma, al momento de tener un problema del contexto, los alumnos puedan interpretar, argumentar y finalmente resolver, tomando como base el trabajo colaborativo, lo que lograrán tener competencias vitales para formar y consolidar los valores universales. Ahora te voy a enseñar cómo hacer una planeación de un proyecto formativo. Primero debemos tener un título atractivo para el proyecto, de acuerdo al problema que vamos a resolver. Así también debemos saber el tiempo que vamos a emplear para el desarrollo de nuestro proyecto. También debemos establecer la transversalidad, y esta consiste en abordar un problema con los saberes de varias disciplinas, áreas o campos con el fin de lograr una comprensión y resolución más integral y sistémica. Después, se establecen las actividades que se van a realizar durante el proyecto, y estas son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver el problema del contexto. También se deben incluir las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. En el apartado del direccionamiento, se acuerda el proyecto que se va a llevar a cabo con los estudiantes. Así también se establece el trabajo colaborativo que se va a llevar a cabo. Para identificar todo esto, se recomienda que se utilicen estrategias como lluvias de ideas y mapas mentales. También se debe analizar y comprender los conceptos claves necesarios para llevar a cabo el proyecto. En este apartado, también vamos a interpretar el problema concreto que vamos a resolver. De igual forma, debemos identificar la transversalidad con la que vamos a trabajar. Esto es, identificar con qué otras asignaturas vamos a trabajar en conjunto. En la parte de la planeación, debemos acordar con los estudiantes las actividades que se van a llevar a cabo para resolver el problema y apropiarse de los saberes. También se debe invitar a los estudiantes, y esto debe ser pertinente, a que ellos realicen sugerencias frente a las actividades a implementar, de tal forma que los alumnos se sientan cómodos para realizar esta actividad. También se deben comprender las ideas necesarias para así plantear la resolución del problema. Se pueden utilizar los mapas conceptuales, los mapas mentales, cartografía conceptual, etc. De igual forma, se debe comprender el problema a partir de los contenidos disciplinares de nuestra asignatura, y también se debe determinar con claridad los recursos necesarios para resolver el problema. Y por último, debemos establecer qué acciones nos ayudarán y así también descartar las que no nos puedan dar algún resultado favorable, de tal forma que podamos implementar las acciones que aseguren el éxito de nuestro proyecto. En el apartado de actuación, debemos buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el problema. Y la manera en que resolvamos el problema debe estar de acuerdo con lo establecido en la planeación, tomando en cuenta las competencias. Así también, en este punto debemos establecer una reflexión en torno al proceso, para ver si estamos bien o hay que hacer alguna modificación a nuestro proyecto o a nuestras actividades. Y también se deben presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema, de acuerdo con los criterios determinados. En el apartado de comunicación, se debe planear el informe final del proyecto. Así también se debe presentar el informe final del proyecto con las personas involucradas. También se debe reflexionar en torno al proceso de resolución del problema,
corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Y también se debe autoevaluar las evidencias y mejorarlas. Y también, asimismo, coevaluar las evidencias de otros compañeros. Y por último, se debe reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves con análisis de casos complementarios si es necesario por el profesor. También, en la planeación de nuestro proyecto formativo están las evidencias. En estas se indica el producto o los productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del proyecto. Así también los recursos. Estos describen los materiales o equipos que se deben emplear para realizar las actividades y presentar las evidencias establecidas, considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan formar en el proyecto. A continuación tenemos un ejemplo del formato de un proyecto formativo. Y podemos identificar que se encuentran todos los elementos ya antes mencionados aquí en este formato. Está el título del proyecto, la duración, la transversalidad, las competencias, el problema del contexto, las actividades de direccionamiento, de planeación, de actuación y de comunicación, así como las evidencias y los recursos.